Bien, para no hacer esto ya tan sumamente largo, eh, las macros de limpieza las voy a explicar un poco así más por encima, ya que realmente son, en realidad es una macro que me he ido construyendo pegando códigos de macros que he hecho meramente grabando. Por ejemplo, este que llamado para desvincular fórmulas. Realmente lo que he ido haciendo es creándome una serie de columnas nuevas, grabando, o sea, escribiendo qué columnas quiero eliminar. Por ejemplo, yo quiero eliminar esta columna, pero en principio no la puedo eliminar porque en la formulación de los avances que uso para cuando hay G93 o G94 depende de esta columna, que a su vez depende de esta, que a su vez depende de esta, etcétera. Hay una gran dependencia y sin embargo hay columnas que necesito eliminar. También hay dependencia, por ejemplo, entre los ángulos de A y de C y la columna donde tengo contenido los vectores y JK. Simplemente me he ido creando mediante grabación columnas nuevas. Por ejemplo, necesitaría aquí una columna nueva donde una vez que he creado la columna, primero me he creado todas las columnas de golpe, lo he grabado, etcétera, pero un poco por ver la idea, me he creado la columna. Después en otra macro me he ido copiando los valores, es decir, copiaría la columna esta que realmente, como vemos, sus valores dependen de fórmulas. Le he copiado y le he pegado en la nueva, pero con la opción de pegar solo valores. De tal manera que, como podemos ver aquí, ya no dependen los valores de las fórmulas, sino que están independientes. Y yo podría borrar esta columna en teoría sin problemas. Digo en teoría porque de esta columna dependen todavía las del G94 G93 y me daría un error. Es decir, tengo que ver todas las columnas que dependen de todas y una vez que lo hago ya puedo ir eliminando las columnas que yo quiero. Esto realmente es un proceso sencillo que es un poco pesado. Se trata de ir paso a paso viendo realmente qué columnas necesitas crearte nuevas, dónde necesitas copiar valores y luego eliminar las columnas que consideres oportunas. Realmente en su momento yo quise ir poco a poco, un poco columnas por columna. Realmente si hubiese sido inteligente en su momento a la hora de crearme las macros, yo podía haber grabado directamente, es decir, que me copio todas las columnas, es decir, desde aquí hasta aquí yo me puedo copiar todo esto, pegarlo aquí a continuación como valores y luego eliminar todas las columnas. Y en realidad hubiese tenido el mismo resultado de manera más rápida y me hubiera salido quizás una macro además bastante más sencilla que la que yo me he creado. En cualquier caso, la macro me hace lo mismo, me crea columnas, me copia columnas de un sitio a otro. Una vez que las tengo desvinculadas de las fórmulas, también le asigno a cada columna la cantidad de decimales que quiero que tenga. Me creo dos filas nuevas arriba para escribir un inicio de programa,
FANU que empieza con un signo de por ciento y una O con el número del programa que vamos a querer. Yo por defecto he puesto el 1000 porque se puede cambiar luego muy rápidamente. En el final quito el end que tengo y lo cambio también por un signo de porcentaje como finalización del programa de FANU. Aquí, si me había pasado a desvincular la F, la desvinculo. Después me creé, bueno, esta es un poco otra segunda macro de limpieza. Vamos a ver lo que hace la primera macro de limpieza. Yo la puedo ejecutar y vemos que yo realmente lo hice un poco columna por columna. Simplemente la macro podía haber hecho, como he dicho, copiarlo todo, pegarlo al lado por valores y borrar todo lo original dependiente de fórmulas. Hubiese sido mucho más rápido. Lo que sí hago al final de la macro, este código, que también es de una grabación, lo que hace es seleccionar un poco todo y reajustar la opción del formato aquí, ajustar el ancho de las columnas. Bien, esta primera macro de limpieza realmente lo que me hace es eliminar todas las columnas que no me hacen falta. En realidad este formato del programa ya estaría operativo, por así decirlo, para pasarlo al tercer paso definitivo, donde lo que hago es un poco eliminar las comas que se me generarán producto de salvar mi hoja de Excel en un formato de texto, en concreto en un formato de CSV separado por comas. Sería, como digo, ya operativo. Sin embargo, sería un poco pesado, especialmente si tiene muchas líneas, tanto a nivel de capacidad. En algún vídeo anterior he comentado que este mismo programa, de tener todos los valores en todas sus líneas, a simplificarlo y eliminar valores que son repetidos e innecesarios, varía el programa perfectamente de 1200K a 600, 700, y era un programa de 16.000 líneas, un programa con 500.000 líneas, pues podéis imaginar la diferencia. Eso por un lado. Aparte también, no sé hasta qué punto el controlador de la máquina herramienta se puede enlentecer si por cada línea tiene que leer tanta información. Cuanta menos información tiene que leer en cada línea, especialmente en función de los voltios de la transmisión que tenga nuestra máquina herramienta con de dónde le llegue la información, va a poder ir más rápido. Simplemente tener en memoria valores guardados que no tiene que volver a leer. Si tiene que estar leyendo constantemente, la máquina se va a enlentecer hasta tal punto de que sea un controlador muy antiguito, y además tenemos una conexión baja en audio, se puede llegar a parar el programa en medio porque no le dé tiempo a leer todas las líneas a la vez que tiene que ir ejecutando el programa. O si no se llega a parar, por lo menos sí que seguramente va a bajar mucho su velocidad y alargar los tiempos reales de mecanizado que habíamos previsto por el CAM. Entonces yo lo que hago en una segunda macro de limpieza es intentar buscar valores repetidos, como aquí por ejemplo vemos una serie de valores de giro A repetidas, una serie de valores del giro C repetidos, unos avances repetidos que realmente, como se pueden estar guardando en memoria del controlador, no le hacen falta al programa que estén. Entonces
Aquí lo que me he construido es otra macro de limpieza que se llama limpieza 2, que luego al final de cuentas en la macro completa va todo seguido, como ya os he dicho, y donde lo que voy a hacer es un poco como antes. Me copio la macro donde asigno el número de filas porque voy a necesitar volver a hacer fórmulas. Me creo una serie de columnas donde voy a modificar los valores. Cuando yo siempre que microcolumna, aunque los códigos parezcan a veces un poquito complicados, siempre que microcolumna lo hago grabando. Grabo una macro, me creo las columnas donde yo quiero. ¿Qué columnas voy a modificar? Pues evidentemente las que veo un poco repetidas. ¿Cuáles veo repetidas? Pues se me repiten valores en la columna de la G94 y G93. Se me pueden repetir valores en las X, en las Y, en las Z, en las A, en las C, en los avances e incluso en los G1 que tampoco tienen por qué estar siempre repetidos. Entonces me voy creando siempre columnas al lado para hacer una transposición de valores y mediante una fórmula de comparación decir si se queda el valor o no se queda. La fórmula básica, que parezca un poquito compleja, sería esta, es decir, me he creado las columnas y me he copiado y me he creado las fórmulas. Me tengo que crear una columna más, o sea, la creación de columnas siempre un poco doble, porque una vez que he recalculado los valores que quiero que se queden y los que no se queden, para poder borrar los originales sin que se me borren los que dependen de fórmulas, tengo que crearme una columna nueva donde los valores de la fórmula se me queden solo como su valor, sin depender de la fórmula. Y lo que hago es copiarme los valores repetidos. Todo esto es un poco lo que hace estos códigos, la formulación para ver con qué me quedo y no me quedo, las nuevas columnas para desvincular la fórmula y el copiado de la fórmula, la eliminación de las columnas con fórmulas o dependientes de fórmulas y un poco ajustar los anchos. Aquí vemos que en la macro, como lo hice un poco por partes, la tengo dividida en dos partes. Al final de cuentas, como todo está unido, me da igual. Primero trabajé un poco con las X, las Y, las Z, las A y las C, que era lo que saltaba más un poco a la vista, y los avances. Y luego quise también simplificar un poco las columnas de la G1, la G93 y G94. Tipo de fórmula siempre un poco más o menos lo mismo. Vamos a ejecutar la macro y vamos un poco a ver el resultado. Luego voy a casi mejor antes vamos a copiarnos un poco la macro antes de la desvinculación, porque el resultado final ya lo vimos un poco en el primer vídeo. Si yo lanzo la macro esta de limpieza para ver el resultado, como la misma macro ya me incluye la limpieza de las columnas, no voy a poder explicar un poco bien el criterio de las fórmulas que apliqué. Entonces lo que voy a hacer es copiarme la parte de las fórmulas en una macro, por así decirlo, aparte, y poder explicar un poquito el criterio de formulación que yo utilicé. Bien, lo que voy a hacer es
crearme un módulo nuevo, y en este módulo voy a ir copiándome las partes del código que me creé para esta macro de limpieza un poco por partes, para ir viendo bien lo que hice. Por ejemplo, yo me podría copiar desde aquí creación de columna, para quitar valores y formulación hasta aquí, por ejemplo, antes de empezar a quitar valores o insertar nuevas columnas, nada. Por ejemplo, hasta aquí. Vale. Ya no le he dado así, desde ahí hemos dicho hasta aquí. Yo podría copiar todo esto en este nuevo módulo. Bueno, me crearía primero una macro, sub macro 1, y aquí pego el código, y este código es el que voy a lanzar un poco a partir de donde debería empezar a actuar esta macro. Sería de aquí, para ver qué es lo que me hace. Macro 1 que me acabo de crear, lo ejecuto. Como veis, me he creado una serie de columnas donde me he copiado los valores, por un lado, de las X, Y, Z, A, C y F. Los valores, por así decirlo, yo es que llamo valores a todo. En realidad, el parámetro que define, o la constante que define ese valor, la X, la Y, la Z, etcétera, y si deben de aparecer o no. El criterio para saber si deben de aparecer, con una fórmula que me va a condicionar un poco en función de de los valores que hay alrededor. Por ejemplo, yo le estoy diciendo que si lo que hay por encima de mi X y lo que hay por debajo, es decir, este y este, si lo que hay por encima y por debajo es diferente de mi X, es decir, si no hay X, o bien si encima, lo que hay por encima del valor de X también es diferente, voy a decir que lo que debe de aparecerme sería la condición de falso, es decir, si eso no se cumple, no me va a aparecer nada. Si se cumple, me debe de aparecer, o sea, le estoy diciendo, si estos valores son diferentes, me debe de aparecer una X. Si hay ya una X encima o debajo, es lo que le estoy diciendo con estos valores de O, vamos a ver si necesitamos X o no. Puede que sí o puede que no. Va a depender del valor que tome esa X. Si ese valor está repetido, no debería de aparecer la X. Si ese valor está sin repetir, la X debe de aparecer. La fórmula no está muy completa, ya que no tengo en cuenta todos los valores, porque me podréis decir, por ejemplo, que aquí esta X se está repitiendo. No tendría por qué ponerla, sin embargo la he puesto. En realidad, como yo tengo que tener en cuenta, como siempre, los posibles espacios en blanco por cambio de herramienta, comentarios que he dejado, las S, etcétera, una de las condiciones que veis que le he puesto aquí es que si debajo de la
del valor de la X no hay nada, esa X debe de conservármela. Si me conserva la X, ya estoy forzando luego también a que me conserve un poco el valor. Esta serie de fórmulas que lo que he hecho ha sido creármela, por ejemplo, para mi X y he aplicado el mismo criterio luego para mi Y. A la hora de aplicar el criterio, esto es un poco ya el manejo del Excel, muy sencillo. Has hecho la primera, pues a la hora de grabar, simplemente yo me puedo copiar esta fórmula y en la I pegarla. Esta vez en vez de como valor la pegaría como una fórmula, de manera que la misma fórmula que tengo aquí se me va a pegar aquí, pero en relación a sus celdas contiguas, de manera que no tengo que volver, por así decirlo, a escribirla nunca. Es un poco la comodidad del Excel. Bien, tener en cuenta un poco que el criterio que cada uno use para hacer las fórmulas es un poco particular. Yo a mí me gusta mucho usar el sí e imponer condiciones. A final de cuentas lo que importa es el resultado. Si cada uno se crea su propia fórmula teniendo el resultado que queremos conseguir, que en este caso es ir limpiando un poco las celdas con valores repetidos, eso es un poco ya a criterio particular de cada uno. Si continuamos un poco viendo la macro, por ejemplo, yo aquí he copiado hasta lo de quitar los valores con la fórmula, con esta serie de fórmulas. Podríamos seguir copiándonos parte de nuestra macro. Por ejemplo, ahora sería desde aquí hasta aquí, por ejemplo, donde lo que voy a hacer un poco es, como vemos, volver a copiar valores para desvincular ya valores de fórmulas y eliminar columnas con fórmulas y ajustar un poco el ancho. Todo esto para verlo un poco así más despacio y de manera independiente, pues me podría crear otra macro dentro del nuevo módulo que me he creado. Por ejemplo, la macro 2, crearía el código y podría seleccionar la macro 2 que acabo de crear, donde vemos que se me han creado una serie de columnas nuevas. He copiado los valores de las columnas con fórmula a las columnas de al lado nuevas, ya en forma solo de valor, para que estos valores, si me hayan quedado simplemente eso como valores independientes de las fórmulas que los crearon, y poder eliminar todas esas columnas que me sobraban. Vemos que se ha quedado el programa entonces un poquito más depurado, donde solo vamos a tener avances donde los necesitemos. Aquí podemos verlo, por ejemplo, aquí vemos cómo se han aplicado los valores para G93 en movimientos según en función del movimiento, siempre como mucho en función del avance
de cada movimiento definido por el CAN, etcétera. Un poquito más depurado. Aún así, ya a este punto me di cuenta de que también podía hacer lo mismo un poco con la columna de la G93, G94 y con la de la G1, que es un poco lo que hice continuando con la macro esta de trabajar por partes. Esta sería, bueno, me he creado, es que no me lo he creado en el módulo 1, me lo he creado en el módulo del por partes. Entonces voy a borrar de aquí a aquí, para limpiar un poquito este módulo. Y luego quise hacer lo mismo un poco con lo de las G1 y la G93 y G94. En realidad es un tipo de formulación similar, donde hago un poco una comparativa de qué tengo alrededor. Si la G1 se repite, pues puedo eliminarla. Si la G93 se repite, puedo eliminarla, teniendo un poco en cuenta siempre los posibles espacios en blanco. Podemos ver un poco la fórmula. Si me copio la macro, puedo copiar la macro aquí. Voy a copiar, ahora a ver si lo hago bien, el módulo este, para luego poder borrar el módulo entero. Macro 2, pegaría el código. Ojo, porque este código que voy a lanzar ahora va a depender de la variable fila que no tengo metida dentro de la macro. Entonces me la copio de aquí mismo, porque me va a hacer falta, ya que es una submacro, por así decirlo, independiente. Me lo copiaría, me lo pegaría aquí al principio y así podría lanzar esta submacro sin que me dé problemas. Lanzaría la macro 2. Bueno, me voy a posicionar por si las moscas. Aquí lanzaría la macro 2 y veo que he creado una serie de columnas para poder reformularme dónde me va a aparecer la G1 o la G93 y la G94 y otras columnas más que aún tengo todavía vacía, donde me copiaré todos estos valores para poder luego borrar los valores de la fórmula. La formulación pues es un poco como siempre. Aquí he usado una un poco diferente, que es la opción de concatenar, para no tener que dar a lo mejor tanto sí. Es decir, tengo aquí un sí. Vamos a ver lo que me hace concatenar los diferentes. Tengo aquí un sí para concatenar, que sería un poco comparar la columna, o sea, la fila en la que estamos trabajando con el valor que tiene. Es decir, le estoy diciendo, por un lado, si es diferente, si el valor que contiene es diferente de G1, ponme o déjame ese valor. Si no es G1, o sea, si la condición es falso, déjamelo en blanco. Entonces es un poco en previsión de cuando nos vamos a encontrar valores diferentes de G1. Por ejemplo, este valor. Cuando yo estoy transcribiendo todos los valores, me voy a encontrar valores que, más que nada aquí porque no he usado filtros, entonces tengo que tener en cuenta todos los valores. Y me estoy diciendo, si aquí no hay G1, déjame el valor que hay.
El concatenar lo que te concatena son textos. Si yo concateno una cadena vacía con una cadena llena, pues, o viceversa, una cadena llena con una cadena vacía, al final lo que obtengo es la cadena de texto que yo quiero. La otra condición que le impongo, que es esta, es la que ya me compara un poco los valores de la columna para ver si pone un G1 o no pone un G1. Le estoy diciendo, bueno, lo vamos a ver por colores que se ve más claro. Le estoy diciendo un poco que si el valor que hay por encima es G1 o si el valor que tiene es distinto de G1, aquí no me debe de poner nada. Es decir, si arriba hay un G1, por lo cual esto sería repetido, no me hace falta, o lo que hay aquí no es un G1 y por tanto no me hace falta, le voy a decir que no me ponga nada. Si no cumple la condición, que si el valor falso, pues me pondrá un G1, porque arriba hay otra cosa. En este caso, como arriba tenemos una S, nos está poniendo un G1. Un poco ya lo que he dicho antes, la formulación es un poco particular de cada uno. Al final de cuentas se trata de conseguir el objetivo que queremos. Para los G93, G94, pues un criterio un poco similar. Es una concatenación de dos condiciones. Un poco también por lo mismo, teniendo en cuenta de que no estoy usando filtro ahora y de que debo de comparar los valores por un lado de lo que tengo al lado para ver si la G94, G94 o G93 está repetida, si no hay nada, etcétera. Yo le estoy diciendo, por ejemplo, aquí, por un lado, que si el valor de la columna no tiene si la celda que hay al lado no tiene ningún valor, aquí no me pongan ningún valor para cuando hay espacio vacío. O le estoy diciendo también que si la celda que hay por encima tiene un G94 y la que tengo al lado es distinta de un G94, no me pongan nada. Si sí es un G94, me pondrás un G94. Es decir, si el G94 este está repetido con este, no me pongan nada. Si arriba no hay nada y aquí hay un G94, ponme un G94. Pero si aquí no hay un G94, tampoco me pongan nada, porque lo que me tienes que poner te lo voy a dar en la otra condición, que va a hacer referencia un poco a la misma fórmula, pero al revés, hace referencia a los G93. Es un poco aplicar la lógica. En cualquier caso, como dejo tiempo suficiente también para que se vean las fórmulas mientras la grabación del vídeo, podéis estudiarlas un poco, por si os gustan, o si no, pues aplicar vosotros mismos la que veis más lógica para el objetivo que se pretende. El resto de macro ya lo que me hace es limpiar la columna de la fórmula, o sea, lo que hago es copiar los valores simplemente a la columna vacía, elimino columnas y reajusto un poco el ancho. Realmente sería ya solamente esto. Copiaría, por ejemplo, este cachito de código para meterlo en una submacro nueva. Submacro 3. Aquí pegaría el código y podría ejecutar la macro. Podría venir al principio, por ejemplo,
ejecutar la macro 3. En realidad estas tres macros, la suma de estas tres macros lo que me hace es todo lo que me hace la limpieza 2. Solo que yo lo he sacado por partes un poco para que se vea más claro. Al final de cuentas lo que nos queda ya es este código, que es lo que yo ya sí voy a grabar, como vimos en el primer vídeo. Esto yo ya sí lo guardaría como un archivo de tipo CSV delimitado por comas, para irme ya al tercer paso de mi postprocesador. Guardaría, le pondría el nombre que yo quisiera. Bueno, sí, en este directorio efectivamente le pondría 1000, por ejemplo. Le diría que sí quiero guardar el formato, y aquí ya me saldría simplemente sin grabar, con lo cual ya tendría mi CSV creado y listo para el paso 3, que va a ser un poco ya lo último que veamos, la explicación del paso 3. Bien, el último paso del postprocesado lo he creado también con una hoja de Word, y es realmente también bastante sencillito. En realidad es una macro de limpieza, al igual que cuando me hice el paso 1. Para creármelo he abierto una hoja de Word normal y le he hecho un guardar como, le he puesto su nombre que me interesa, y lo he guardado como un documento habilitado con macros de Word. A la hora de cargar en este paso 3 el paso 2, el resultado del paso 2 que guardamos como CSV, lo hago un poco como hice también con el paso 1. A la hora de cargar un texto en el Word, insertar objeto de texto, busco el CSV que me he creado del paso 2 y es lo que inserto. Aquí también, cuando me definí la hoja de Word, también me la definí la hoja un poco en horizontal o tumbada, para poder tener una visión global. Aquí ya se trata simplemente de limpiar todos los puntos y comas generados del CSV para que se nos quede como un Word normal y corriente. Podría caer en la tentación de decir, bueno, voy a eliminar todos los puntos y comas. No debo, porque si bien unos son espacios, como por ejemplo lo que debe de haber entre el valor de x y de y, ese punto y coma debe ser un espacio, otros no deben de ser nada, como por ejemplo lo que hay entre x y su valor, o entre el número de fila y su número de fila. Entonces es un poco ir por partes y ordenadamente. Eso sí, si vemos la macro, muy sencilla y muy repetida. Realmente es el mismo código que usé en la primera macro para buscar, si nos acordamos, todo lo que eran espacios dobles y convertirlo en espacios. He copiado esa macro directamente, ni me molesto en grabarla, y me la he pegado aquí. Y me la he repetido todas las veces que he querido en base a los criterios de búsqueda y sustitución que he necesitado. Por ejemplo, el primero que he elegido es que en el programa, delante de ciertas filas, se me han creado dos puntos y comas de dos columnas que había. Esto es como consecuencia de la creación de los números de fila del programa. Entonces, estos puntos, dobles puntos y comas que vemos delante de un pprint o delante de un tprint,
o que veo, por ejemplo, al final delante del porcentaje, quizás es un poco lo primero que he eliminado. He sustituido los dobles puntos y coma por porcentaje, los dobles puntos y coma y una P por una P, la P del P' y la T del T' igual. Luego, por ejemplo, ya si me he puesto a buscar punto y comas con espacio para dejarlo solamente en punto y comas. Veo que aquí algunas zonas, ubiqué algunas zonas de punto y coma con espacios, y me interesa a mí a la hora de luego de limpieza que sea todo punto y coma seguido siempre, para poder buscarlos mejor. Luego ya me he puesto a ver dónde necesito que el punto y coma sea una unión con el valor siguiente o no. Por ejemplo, el punto y coma que viene detrás de la O para definir un nombre del programa tiene que ser pegado al siguiente valor. La n del número de fila tiene que ser pegado al siguiente valor. Pues aunque n punto y coma sea solo n, con la x lo mismo, con la y lo mismo, con la z igual, con la a igual. En realidad un poco todo copiar y pegar. Este código realmente también ha sido muy sencillo de crear. Con la c igual, con la h para la definición de la herramienta en el control igual. Luego las Fs, he visto que con las Fs realmente no había un punto y coma, sino por la distancia que se me generó en el Excel, había 4 columnas, 4 puntos y coma. Podemos verlo aquí, por ejemplo. Pues le digo de sustituir la F y los 4 puntos y coma por una F, la S y todas las puntos y coma por una S, porque tiene que ir la S pegada a su valor de revoluciones. Aquí esto le he explicado un poco, que podía haber metido aquí directamente los 3 puntos y coma delante también, pero bueno, lo he hecho por partes. Veo que delante de las Fs hay 3 espacios, en realidad no en todas, solo en algunas, y yo quiero que esos 3 espacios se me conviertan en un espacio únicamente. Lo mismo para la T, la G1 quiero que se me queden también con una coma ya para definir luego un espacio. Es decir, la G1 debe de estar separada luego de su valor. Pues en vez de poner G1 a secas, pondría G1 punto y coma. Y ya una vez que tengo todo un poco limpio y los puntos y comas necesarios, ya sí, naturalmente las macros me las he ido creando un poco por partes, en un módulo independiente, viendo lo que iba quitando en cada zona y viendo que se me va ajustando a lo que deseo. Aquí ya realmente tengo el total. Cuando ya solo me quedan puntos y comas, o sea, un punto y coma en cada sitio que yo deseo, le digo que eso debe de ser un espacio en blanco. Luego algún cero que me ha aparecido por ahí suelto también, como consecuencia de la espacio en blanco, que el CSV lo ha traducido como un cero, lo elimino. Y algún espacio doble que queda también por ahí suelto también lo pongo como un espacio único. Esto, como ya os he dicho, lo mejor es, aunque realmente es copiar y pegar, como es muy difícil quizás tener una visión global de primera de todo, crearte tu módulo y en ese módulo insertando macros, cada macro con un pedacito de estos, de una operación, ir lanzándola, ver que estamos limpiando, ver que vamos consiguiendo lo que queremos, y si lo conseguimos, pues pegarlo al código general. El resultado de estos macros ya se vio un poco
en el primer vídeo. Realmente es muy sencillo, no me voy a parar mucho más. El resultado de la macro va a ir limpiando puntos y comas hasta dejar el programa perfectamente limpio. Vamos a esperar un poco que termine la macro, ya que la he lanzado entera. Y ya una vez que termine, pues simplemente, como esto ya sería el paso final, ya sabemos que aquí sería guardar como un fichero de texto sin formato. Le podríamos poner la extensión de que lee nuestra máquina, por ejemplo .tag, que suele ser para Fanud. Y como esto es ya la definición final de nuestro procesado, de nuestro macro, ver un poco también que el programa se queda como queremos y no necesitamos hacer nada más. A ver si termina. Se me queda el ordenador un poquito pillado, ahí pone que no responde. En realidad está pensando. Hay que tener paciencia, más paciencia, cuanto más largo sea el programa y peor sea nuestro ordenador. Y no caer en la tentación de hacer un controlador suprimir pensando que se ha quedado bloqueado. En realidad no está bloqueado, simplemente está pensando. ¿Veis? Ya ha terminado. No hemos conseguido una limpieza. Bueno, aquí me he dejado algunos espacios en blanco no deseados. No me ha tenido que funcionar muy bien la última macro, la de limpiar espacios dobles. A veces, aunque deberían de hacer un ciclo completo, dan algún problemita y no lo hacen. Si no lo deja así, simplemente pues vuelvo a lanzar la macro de limpieza, que además ya no debería de tardar tanto porque ya no tiene que limpiar tanto punto y coma. Que bueno, no debería tardar tanto es la teoría. Para mi gusto debería de haber terminado ya. Esta macro me está dejando un poco por embustero y como no, se me cayó el Word. Voy a reiniciar. Bueno, reinicia ella sola. Voy a parar un momento el vídeo para volver a cargar el programa y volver a lanzar la macro. Bien, he vuelto a cargar el programa en la macro y ahora, por dejarme por mentiroso, que no se ha visto, por no alargar mucho el vídeo, ahora sí me lo ha hecho la primera. En realidad, si no lo hace la primera, volver a lanzar la macro. Algunas veces supongo que por la memoria del ordenador un poco saturada no te toma bien el bucle y se para y tanto y no te limpia bien los espacios. De hecho, la memoria la tenía que tener ya bastante saturada cuando se me ha caído el Word, porque que se caiga el Word es bastante difícil si no le saturas mucho la memoria. Bueno, este es el resultado que obtenemos, un programa que ya podemos, como he dicho, guardar como un fichero de texto sin formato. Podemos poner, por ejemplo, ya la extensión con la que va a trabajar en nuestra máquina. Decimos que sí, al conservar el formato. Me gusta ponerlo como MS2. Acepto y un poco podemos ya, o bien dentro del Word, ya que lo tenemos abierto, un poco repasar el programa y ver que se adapta a lo que queremos. E incluso si queremos añadir algún encabezado o no, ver si nos sirve. Creo faltaría
habría que definir eso de alguna manera para que se conservara en la macro de limpieza. En principio lo he dejado así. Algunos FANUC, o no todos, la verdad que yo es que tampoco estoy muy acostumbrado al FANUC, sin más de Heidenheim. Creo que al final de las líneas, para que las tome, debe de haber, al menos en algunos controladores, un punto y coma. Sería cuestión de que en la macro de limpieza buscara la manera de conservar ese punto y coma, o bien en la macro de limpieza, o bien una vez que esté limpio, insertar una macro más que al final de cada línea, casi que sería más sencillo que buscar valores específicos, decirle que vaya línea por línea, yéndose al final de la línea y poniendo un punto y coma desde la línea que nosotros queramos hasta la línea que nosotros queramos. Eso sería simplemente una macro grabada. Me pondría en la línea donde voy a empezar, por ejemplo aquí, empezaría a grabar y grabaría pinchando ahí, yéndome al final de línea y poniendo un punto y coma. Quizá el punto y coma, no sé si, bueno, en esta primera línea creo que es en la línea de movimiento más bien. Me iría al final y ahí pondría el punto y coma. Pararía de grabar las macros y lanzaría un bucle para que me recorra todas las líneas. En realidad sería sencillo, lo que no estoy seguro si ese punto y coma lo requieren todas las máquinas o no. Hay algunas líneas que no hemos podido depurar del todo, que están repetidas, pero en general el programa está bastante depurado. Podríamos hacer una búsqueda para buscar, por ejemplo, los cambios de herramienta o las operaciones y ver que lo tenemos todo. Por ejemplo, si yo busco por operación y empiezo a buscar, puedo ir viéndome bien a las diferentes operaciones que tengo o bien a las operaciones de cambio de herramienta. Aquí ya vimos durante la explicación de las macros que en este cambio de herramienta no había tenido en cuenta cambiar el número. Este es un buen momento para, si en el CAM se nos olvidó definir bien el número, que no se nos debería de haber olvidado, pero bueno, somos humanos. Este es un buen momento para repasar también el número de la herramienta que corresponde con su cargador. Aquí vería que en el CAM se me pasó, pues sería un buen momento para decir que esto debe de ser un T2 y en consecuencia en la línea siguiente donde se define la compensación, esto debería ser H2. Podremos seguir repasando el programa un poco, ver que tenemos todas las operaciones y todos los cambios bien hechos. Ahí tenemos otra operación, aquí tenemos otro cambio de herramienta, aquí si pusimos bien el número de cambio, este es el 3, UH3, y ya no hay pocas más operaciones hay, porque lo último era el ciclo de punteado este, que en vez de como ciclo lo saqué por la definición de sus propios movimientos. Vamos a verificar también un poco el final del programa, que está como nosotros lo queramos. Y ya sería cuestión de cualquier encabezado o comentario que queramos en el programa, añadirlo, pues ya más o menos no requiere mucho trabajo. Bien, yo creo que con esto me saldría sin guardar los cambios, ya que se me ha guardado el archivo tapa. Con esto ya, además de ver cómo funciona el procesador hecho con el Office, hemos visto un poco la filosofía que he seguido para hacer las macros. En realidad
aunque soy un poco lioso a la hora de explicar, si más o menos he conseguido mi objetivo, el resumen es un poco que se trata de ir grabando macros dentro del Word o del Excel en función de en qué parte del postprocesador estemos o en función de en qué paso, y realmente lo único que hay que hacer un poco propio a mano es la formulación, y para hacer la formulación lo único que hay que tener en cuenta muy claro es para qué máquina o para qué tipo de máquina vamos a hacer nuestro procesado, si es 3, 4, 5 ejes, y si son de más de 3 ejes, cómo se producen los giros y su signo o su sentido de giro. Realmente no hay que saber tampoco mucho de programación de BASIC, salvo quizá aplicar un bucle o definir una variable, que no es mucho, ya que al trabajar por macros dentro del Word y del Excel, casi todo se puede hacer por grabación de los movimientos que estamos haciendo, de las operaciones que estamos haciendo en ese momento, y luego simplemente hacerlas para una celda y extenderla hacia abajo, bien habiendo aplicado un filtro si nos ha hecho falta o sin filtro, siempre teniendo en cuenta dónde debe de haber espacio en blanco y no. Bueno, esto sería todo. Si a alguien le sirve de utilidad, pues para salir del paso por no poder costearse un postprocesador, el Office siempre, una licencia de Office siempre va a ser bastante más barata. Bueno,